Vale, comenzaremos con lo que es una breve agenda, ¿vale? Para que os situéis y os enfoquéis qué es lo que vamos a ver a lo largo de este webinar de hoy, donde comenzaremos pues con una pequeña introducción a lo que es la industria naval, donde en este punto nos centraremos en los cambios impredecibles y luego cómo la innovación nos puede ayudar a día de hoy. Luego continuaremos con una pequeña introducción al aplicativo SimCenterStart CCM Plus y algunas de las capacidades que presenta enfocado a lo que es la industria naval. Luego os diremos ya también dentro de este aplicativo SimCenterStart CCM las áreas de aplicación naval que podemos cubrir con este software y luego pues una breve demo de realizar un análisis hidrodinámico donde vamos a realizar ese cálculo de resistencia de un casco, por ejemplo. Una breve demo donde veremos con el software pues algunas funcionalidades. Y luego finalizaremos con unas breves conclusiones de los diferentes puntos que hemos ido viendo. Pues comenzamos con lo que es el primer punto. Vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mercado marino en cuanto a regularizaciones estrictas, aumento en la competición y digitalización y operaciones inteligentes. La primera tendencia que vamos a ver, que es regulaciones estrictas, esta primera tendencia que estamos viendo es un mayor enfoque a lo que es la sostenibilidad. Los últimos 5 años se han visto el surgimiento de un esfuerzo global para controlar el cambio climático e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Para ello, se están introduciendo estándares de emisiones y combustibles muy estrictos. Como podemos ver, se tiene un previsto para el 2050 que las embarcaciones o barcos produzcan al menos un 50% menos de lo que son esos gases del efecto invernadero, comparado con lo que es en 2008. Y lo mismo sucede con lo que es el CO2, donde se deben reducirse en al menos un 40% para el 2030 y un 70% en el 2050, si todo comparamos con el 2008. Como resultado de una mayor conciencia ambiental pública y el clamor general, ha aumentado la presión para que los minoristas y las empresas de todo el mundo se vuelvan más conscientes. Cada vez más los consumidores solicitan la trazabilidad en la cadena de suministro, ya que quieren asegurarse de que sus productos, los que compran, no solo se hayan producido de manera sostenible, sino que también se hayan transportado sin contaminar el planeta. A medida que los fabricantes se esfuerzan por demostrar su responsabilidad social corporativa a sus clientes, quieren asociarse únicamente con compañías navieras limpias. ¿Esto qué significa? Pues al final significa que los nuevos diseños de barcos ya deben ofrecer mejoras muy significativas en cuanto a eficiencia de combustible y de emisiones. Se puede hacer de la siguiente manera: optimizar lo que es esa forma del casco para así minimizar la resistencia, y la industria lo que necesita es hacer la transición de los combustibles fósiles altamente contaminantes que todavía se utilizan ampliamente a alternativas más limpias. Los propietarios y operadores de barcos buscan invertir en los buques más rentable, y los astilleros lo que necesitan es competir más duro que nunca para desarrollar y construir buques ya sea con menor costo de total de propiedad o de ciclos de vida más bajos, mayor disponibilidad operativa y menor tiempo de comercialización. Este cambio a embarcaciones de alta tecnología no solo está afectando al equipo y los sistemas necesarios a bordo de la embarcación, sino también a la cantidad de proveedores involucrados,
la cantidad de información que se debe administrar y la fuerza laboral que se debe capacitar. Es por ello que es necesario instalar equipos y sistemas más complejos a bordo, como trenes de potencia híbridos y sistemas de navegación y comunicación. También existe la necesidad de instalar más sistemas eléctricos. ¿Esto qué significa? Pues más sensores, más cables, más automatización y más sistemas de control. Hay más proveedores y cofabricantes involucrados y hay más información para gestionar y comunicar entre esas partes, y la fuerza laboral debe adaptarse a los requisitos cambiantes y volverse competente en el uso de tecnologías avanzadas de gestión de datos como puede ser el PLM. La innovación juega un papel fundamental para mantenerse por delante de la competencia. Entonces, ¿cómo puede apoyar la innovación mientras se reduce el tiempo, los costos y los riesgos generales del desarrollo? La clave es mantener el control de su proceso de diseño. Esto es aún más importante si se considera que la fase de diseño e ingeniería generalmente representa entre un 5 y un 10% del coste total de esa embarcación. Sin embargo, tiene un impacto en aproximadamente el 85% el coste total de construcción. También es durante esta fase que se determina que el 90% del rendimiento futuro de la embarcación. Por lo tanto, adoptar el enfoque correcto desde el principio le permite hacer las cosas bien a la primera, y lo cual es más crítico que nunca en este panorama competitivo. Hoy en día, el diseño y la ingeniería de los barcos se basan en gran medida a la espiral de diseño de barcos, como podemos ver. La espiral nos ofrece un enfoque sistemático para refinar el diseño de un barco para un conjunto específico de requisitos a través de secuencias iterativas de tareas de diseño. Estas secuencias corresponden a las diversas fases del diseño de un buque, comúnmente conocidas como el diseño inicial, donde podemos ver lo que es toda la parte exterior de esa espiral. También es conocido como también diseño preliminar. Diseño de contratos, ya más nos vamos acercando a lo que es el centro de esa espiral. Diseño funcional, que también es conocido como diseño básico. Y diseño detallado y de producto. Con cada secuencia que hemos explicado anteriormente, el grado de complejidad va aumentando a medida que la definición del diseño evoluciona y el número de posibilidades del diseño disminuye, hasta que se logra el diseño final en el centro de la espiral. Para impulsar el cambio en el diseño y la ingeniería de barcos, no es necesario tener una herramienta especial digitales para cubrir cada paso de la espiral. Es posible adoptando los 3 puntos siguientes, ya sea establecer un gemelo digital integral, diseño de barco impulsado por simulación e integración y orquestación entre dominios. Un gemelo digital integral es clave para esta transformación. Debe ser integral en el sentido de que cubra todo el ciclo de vida del producto y la producción, desde materiales hasta sistemas completos y productos completos, incluidos la electrónica, el diseño mecánico, el software, la fabricación, el desarrollo de aplicaciones y el análisis de IoT. Y esto debe incluir un ciclo cerrado para garantizar que los datos de rendimiento reales se realicen en modelos que se refinan continuamente. Y por último, poder descubrir mejores diseños más rápidos con la exploración y optimización del espacio
de diseño multidominio automatizado. Los diseñadores de barcos pueden comprender, explorar, optimizar y probar prácticamente cualquier aspecto del rendimiento del barco, desde componentes individuales, subsistemas y todo el sistema del barco. Esto conduce a una mayor confianza en el rendimiento de la embarcación desde las primeras fases de diseño y reduce significativamente el tiempo de desarrollo, ya que un proceso que antes hubiera tomado semanas, ahora se puede completar en cuestiones de días. Con esto finalizamos lo que es la introducción a lo que es esa industria naval. Ahora continuaremos con lo que es esa introducción a ese aplicativo de SimCenter Star CCM Plus. Pero antes de ello, pues para la gente que no conozca SimCenter Star CCM Plus ni en general lo que es la parte de SimCenter, para que os hagáis una idea, presenta un portfolio flexible, abierto, escalable de las mejores aplicaciones de simulación y testeo. Este portfolio cubre todas las gamas de metodologías de ingeniería, donde podemos encontrarnos con la simulación mecánica, Fluids and Thermal, la parte de CFD o fluidodinámica, electrónica, tema de testeo y sistemas 1D. Y con ello lo que lo acompaña es la exploración y análisis de nuevos diseños, automatización de ese flujo de trabajo y esa gestión de procesos y de datos. De las diferentes metodologías que se pueden ver en SimCenter, nosotros nos vamos a adentrar en la parte de Fluids and Thermal con lo que es el software SimCenter Star CCM Plus. Star CCM Plus es una solución multifísica para la simulación de productos y diseños que operan en condiciones reales. Está integrada de extremo a extremo. ¿Qué significa que esté integrada de extremo a extremo? Pues está desde la geometría hasta el postprocesado de resultados. También incluida pues la exploración de diseños y la solución multifase. Vamos a mostrar lo que son algunas capacidades que presenta Star CCM, por ejemplo, en cuanto al mallado. El mallado automatizado es robusto y flexible y la generación de él es de alta calidad y es rápida. Tenemos un fácil control de refinamiento local en aquellas zonas de interés y la zona donde, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes, que a medida que nos vamos alejando de la embarcación, realizar ese crecimiento, al final es una manera fácil de realizar ese control. También podemos combinar diferentes tipos de malla, como por ejemplo, como podemos ver en la imagen, en esa hélice donde hemos utilizado para la hélice una malla poliédrica y el resto del dominio, pues al final una malla hexaédrica, en hexaedros, donde podemos realizar esa combinación o esa conexión entre dos mallas. Y el punto fuerte que tiene, que a la hora de generar esa malla, lo podemos generar en modo paralelo. Siguiendo con lo que es la malla, los tiempos de ejecución son rápidos y el resultado es alta precisión y estabilidad en cuanto a la malla. Luego también pues presenta algunas técnicas que ayudan a acelerar pues ese tiempo de simulación,
como por ejemplo como puede ser el Multi-Mesh Sequencing, MMS, que al final lo que se trata aquí es, a partir de un tamaño inicial y con unos refinamientos locales de ciertas zonas, lo que pretendemos es ir refinando hasta encontrar nuestro tamaño de celda correcto. Otra técnica que nos ayuda es el Adapted Mesh Refinement o AMR. Lo que nos permite realizar es por cada iteración refinar lo que es la superficie libre, como podemos ver en la imagen, o también podemos realizar, pues para aquellos movimientos complejos de la pieza, podemos realizar un overset mesh. En cuanto al modelado de movimiento, presenta la capacidad de introducir o de definir ese modelo de interacción dinámica fluido-cuerpo, DFBI, más conocido igual, ¿os suena alguno? Donde podemos definir el movimiento del cuerpo de ese casco o de esa embarcación, ya sea por libre movimiento, free motion, donde nosotros le podemos definir qué grados de libertad dejamos libres y qué grados de libertad dejamos restringidos o fijos. También tenemos la posibilidad de definir esa parte de equilibrio para definir la posición final de la embarcación o definir un planar motion carriage, que al final es para reproducir pues, esas configuraciones experimentales clásicas en cuanto a ese yaw tal que vamos a ver a continuación. Esto al final lo que se diferencia de los nombres es que ya te restringe lo que son esos grados de libertad para poder realizar, por ejemplo, el cálculo de equilibrio. ¿Vale? Es la única diferencia. Luego podemos también añadir fuerzas externas, como por ejemplo podemos añadir sistemas de propulsión, gravedad y luego conexiones de cuerpos, como ya pueden ser cables, cuerdas y todo ello es de fácil definición y visualización. Continuando un poco con el modelado de movimiento, nos proporciona una gama de modelos de maniobra pues, para poder reproducir esas pruebas de canal estándar. Como podemos ver en los vídeos, ese de Rotating Arm Test, la de deriva o sway, guiñado o yaw. En cuanto a la física, presenta una amplia gama de modelos de turbulencia, donde podemos escoger ya sea el más común de todos, el de Reynolds Average Navier-Stokes o RANS, donde ya sea podemos elegir ya sea de K omega, K epsilon o Spallard Almas. También presenta otros modelos de turbulencia como Large Eddy Simulation o Detached Eddy Simulation, que al final es un método es híbrido, vamos a decirlo así, que combina el método RANS con el de Large Eddy Simulation. Luego también presenta diferentes flujos de multifase, pero en el que más me voy a centrar es en el de volume of fluid, donde nos permite realizar esa simulación entre fluidos inmiscibles, como es en este caso para realizar esa simulación de esa onda, esa definición entre aire y agua, pues por lo menos para que podamos realizar y percibir lo que es esa simulación y qué es lo que ocurre debido a ese agua calma o a ese mar de aguas bravas, pues al final poder simularlo. Vale, lo que podemos realizar es con este volumen fluid nos permite pues ya
como ya igual os he adelantado antes, pues definir pues esos modelos de ondar estándar. Esto se debe a que la parte central del dominio resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes. Esto nos permite que la onda se mueva a través del dominio en cualquier dirección, como podemos ver en los vídeos. Y con un simple cambio de unos parámetros podemos cambiar ya sea la amplitud, la frecuencia o la dirección de las ondas. En el vídeo que mostramos ahora, que podéis ver, podemos ver que independientemente de la orientación de ese dominio de movimiento, las ondas siempre se están interpolando una ola constante en cada posición del dominio. Y ya vemos que da igual cómo vayamos girando, sino esa dirección nos la va a mantener. Una vez que el flujo de trabajo se realiza una vez, se puede realizar una automatización de este flujo de trabajo que estamos realizando. Como por ejemplo podemos ver en este vídeo donde podemos realizar ya sea las operaciones que nosotros creamos convenientes y que nosotros repitamos comúnmente. Donde por ejemplo, introducir lo que es o importar lo que es esa embarcación, definir lo que es un determinado valor en cuanto a esa embarcación, introducir el valor de velocidad, por ejemplo. Deciros que estas plantillas son fácilmente personalizables y adaptables pues, a las tareas que se quieren realizar. Al final lo que queremos evitar con esto es ese trabajo tedioso que al final el volver a repetir un mismo proceso continuamente, pues al final con esto lo automatizamos. Luego también presenta la exploración de diseños inteligentes, donde nosotros, una vez que nosotros hayamos hecho la primera iteración, lo que podemos realizar es, a partir de unos objetivos y unos parámetros geométricos o físicos que nosotros definamos, obtener nuevos diseños. Y dependiendo del objetivos que nosotros hayamos definido, pues nos va a decir cuál de todos es mejor y cuál es peor. Y cuál es el mejor de las condiciones que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, este ejemplo se ha llevado a cabo en 4 días y donde se han resuelto pues 500 diseños. Donde esto de forma manual, pues al final sería un trabajo muy laborioso y no lo conseguiríamos pues ni en esos días que hemos conseguido con este optimizador. Otras así capacidades que presentan y que resultan interesantes, pues ese acoplamiento entre fluido y estructura o Fluid Structure Iterative o FSI, que igual lo conocéis, más conocéis con ese nombre, donde nosotros ese acoplamiento lo podemos realizar en una dirección, esa presión debida a ese fluido afecta a lo que es mi estructura, pero los desplazamientos que ocasionados por esa presión no afectan al fluido. Lo podemos realizar una u otra, ya sea a la viceversa, o también podemos realizar ese acoplamiento a dos direcciones, donde ya aquí ya la presión del fluido afecta a lo que es la estructura y debido a ese desplazamiento generado por esa presión del fluido, también afecta a lo que es el fluido. Así viceversa. Por ejemplo, podemos ver en este vídeo, por ejemplo, en la hélice, donde nosotros le estamos aplicando la parte de un acoplamiento FSI de dos direcciones, donde podemos ver a lo largo de ese giro de esa hélice a una determinada potencia, vemos cómo van localizando qué tensiones debido a esa presión de ese fluido, qué tensiones va recogiendo.
Luego también ya habéis visto que se pueden realizar esa modelización de esa hélice, pero si nuestro objetivo de estudio no es la hélice, sino es debido a esa potencia de esa hélice, cómo reacciona ese casco, entonces lo que podemos realizar es esa simplificación de esa hélice mediante hélices virtuales, donde nosotros definiríamos esa potencia para poder llevarlo a simular. Así es, menos celdas que nos llevamos y con ello implica menos tiempo computacional. También se puede realizar acoplamientos con otros softwares, como por ejemplo Syncenter and Machine, software multifísico de 1D, donde, por ejemplo, se puede realizar este análisis de simulación 1D con la parte de StarCCM, donde nos puede ayudar pues, a analizar pues, aguas arriba del conjunto de lo que es la hélice. Entonces, si nosotros necesitamos incorporar los efectos del motor en un modelo, podemos agregar fácilmente este sistema de motor a la simulación mediante el control, que es Syncenter and Machine. De esta manera, pues podemos simular pues, un escenario real de aceleración hacia abajo, donde el modelo de motor va cambiando dinámicamente y envía potencia variable a lo que es la simulación. Para que pueda tener una verdadera compresión del sistema de motor, hélice y casco, pues Amesin dispone de formas de modelar motores de gasolina, diésel, híbridos o completamente eléctricos, y también dispone de sistemas de control automatizados, como por ejemplo autopilotos, controladores PID o sistemas estabilizadores. Y todo ello incorporarlo dentro del modelo de CFD dentro del software Syncenter Star CCM Plus. Luego también presenta ese linkado direccional entre la geometría CAD y lo que es la simulación CAE, donde nosotros dentro de nuestro software de diseño podemos definir qué parámetros y qué ejes de coordenadas planos queremos transferir a nuestro aplicativo StarCCM, y una vez que nosotros hayamos seleccionado, nos transfiere todo lo que es esa geometría que hemos visualizado en el software de diseño, nos lo transfiere directamente a nuestro software de simulación StarCCM, donde luego aquí podemos ver los parámetros que nosotros hemos activado y que queremos tener en cuenta para, por ejemplo, modificarlo, ya sea dentro de lo que es dentro del aplicativo Syncenter Star CCM, ya sea variando pues esas dimensiones de nuestro casco, donde luego una vez que nosotros hayamos modificado esos valores, nosotros solo sería realizar esa actualización, como podemos ver, de ese casco, y de una forma automática pues ya nos acopla con esos parámetros. Y esto a su vez también afectaría y cambiaría a mi pieza real de NX, en este caso, o de mi geometría CAD, para que si yo, por ejemplo, he modificado algo, que también se vea afectada la pieza real. Ahora, una vez terminado lo que es esta pequeña introducción al aplicativo Syncenter Star CCM, vamos a ver las áreas de aplicación que presenta. Por ejemplo, podemos realizar análisis hidrodinámicos, donde podemos calcular dentro de aquí, por ejemplo, esa resistencia del casco, tema de movimientos o maneuvering de lo que es el casco. Luego también podemos realizar análisis aerodinámicos, por ejemplo, por el tema de ruidos también.
También podemos estudiar lo que son esos sistemas de propulsión, ya sean, por ejemplo, como tema de hélices, como hemos mostrado anteriormente con ese FSI, interacción de fluido y estructura, o tema de HVAC, por ejemplo, refrigeraciones. Perdonad. Ya me podéis perdonar. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es continuar con lo que es el análisis hidrodinámico, donde nosotros vamos a centrarnos en lo que es en ese cálculo de resistencia del casco. Entonces, para ello vamos a comenzar en ese análisis hidrodinámico, donde en esta pequeña demo lo que se va a realizar es la simulación de una prueba de canal estándar, como vemos en el siguiente vídeo. Las dimensiones de lo que es esa embarcación son, en cuanto a eslora, manga y puntal, pues esas dimensiones que nosotros hemos definido, y luego definir pues esa velocidad. En este caso lo hemos definido como 4 nudos o knots, que esto equivale más o menos a 2 metros partido segundo, donde el objetivo pues de esta simulación es ver la resistencia del casco pues en agua calma. Para ello vamos a realizar el siguiente flujo de trabajo dentro de lo que es Star CCM, donde vamos a seguir esa parte de build o construir, test, assess o evaluar. En la primera de todas, en lo que es de construir, aquí vamos a realizar esa importación de nuestra geometría CAD, y una vez realizado esa importación de esa geometría CAD, vamos a definir lo que es el mallado. Luego continuaremos con lo que es la parte de test. Esa parte de test donde nosotros vamos a definir las condiciones físicas. Estas condiciones físicas, aquí es donde nosotros vamos a definir ya sea qué módulo de turbulencia estamos definiendo, cómo queremos esa frecuencia de ondas, con qué amplitud y en qué posicionamiento en cuanto a posición global de nuestro sistema. Y luego el último paso pues, sería ya evaluar lo que son esos resultados. Y todo ello lo realizamos lo que es dentro del aplicativo SimCenter Star CCM Plus. No es necesario pues, procesar, por ejemplo, los resultados con otro software aparte, sino todo está dentro de uno mismo. Vamos a lo que es ahora dentro de lo que es la plataforma Star CCM, donde os voy a mostrar pues, algunos resultados o posibles resultados que se pueden visualizar. Como podemos ver, por ejemplo, ya sea de manera escalar, podemos visualizar resultados de ese wall shear stress, que al final es la presión que se ejerce en ese fluido de manera de dirección de manera tangencial al casco, donde nosotros podemos ya visualizar lo que es en esas zonas del casco qué fuerza o qué presión tangencial, perdonad, está ejerciendo. Luego también, como añadido, también podemos añadir lo que son anotaciones de una cantidad específica, donde nosotros queremos visualizar en una misma escena un determinado ploteo de resultados y con una anotación de otra cantidad específica que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo en esta geometría.
Otros así, resultados, como por ejemplo también, como podemos visualizar aquí abajo, la presión, donde nosotros podemos ver esa presión normal que ejerce el fluido en el casco. ¿Vale? Ya habéis visto pues, que podemos hacerlo ya sea en forma de bandit ese postprocesado o también podemos introducir lo que son esas isolines. Luego también, pues para que se vea, también podemos visualizar lo que son, lo que es la forma de esa estela, ¿vale? La estela que va dejando lo que es esa embarcación debido a a esa velocidad, a ese tipo de agua calma que hemos definido y la forma de la proa que tengamos adelante, pues al final podemos visualizar cómo va dejando esa estela. Un poco pues para que veáis algunos resultados. Y luego también lo podemos visualizar lo que son de forma gráfica de una cantidad específica. Ya no solo como anotaciones, como os ha mostrado al principio, arriba a la izquierda, sino también podemos ir graficándolas por el paso de ese tiempo, qué valores está recogiendo. Ya sea, aquí por ejemplo podemos poner de una cantidad específica o de varias, para saber a lo largo de ese tiempo qué valor está recogiendo. Volviendo a lo que es la parte de nuestra presentación, ya hemos visto pues cómo son esos de ese primer diseño, de esa primera iteración de diseño, qué es qué valores recoge. Pero claro, ahora lo que vamos a hacer es, oye, ¿qué pasaría si yo ahora modifico lo que es esa forma de la prueba? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué resultados arroja? Entonces, lo que podemos hacer es aprovechar ya lo que es nuestro diseño, lo que es esa definición de esa simulación, y lo que vamos a hacer es ir a lo que es a identificar nuestra embarcación, nuestro vessel, y reemplazarlo, esta part, por nuestro part, o en este caso este parasólido, con lo que es esa forma de la proa de bulbo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es, una vez que nosotros hemos reemplazado ese part, lo que vamos a hacer es ejecutar lo que son todas las operaciones, que es, oye, lo que es esa extracción de ese volumen de fluido y luego volver a generar esa malla de una manera rápida. Como podemos ver, para que mientras que se está generando con esa nueva geometría, podéis ver cómo a medida que nosotros nos vamos alejando de lo que es nuestra embarcación, tenemos ese crecimiento de esas celdas a medida que nos vamos alejando. Luego se ha definido como superficies o un refinamiento local en aquellas zonas donde, por ejemplo, yo tengo esas ondas en la posición cero, donde nosotros lo podemos realizar ya sea por un cuerpo, un refinamiento local o por un Adaptive Mesh Refinement de esa superficie o de esa free surface. Luego, también si yo me hago un zoom in, veis aquí que tenemos la que son la capa límite, las Prince layers o las capas prismáticas, que también si igual algunos los conocéis con ese nombre. Nosotros lo hemos definido esas capas prismáticas a lo que es el contorno de todo lo que es ese casco, ¿vale? Luego, una vez pues para que veáis que también nosotros podemos lo que es visualizar lo que es también ese refinamiento local para detectar lo que es esa estela, ¿vale? Donde nosotros ya habéis visto que nosotros hemos ido haciendo ese refinamiento
donde nosotros, a medida que ya habéis visto, a medida que nos vamos alejando, nosotros hemos puesto para calcular esa estela que va dejando lo que es ese barco, esa embarcación, perdonad. Y luego, para verlo un poco rápido, ya habéis visto que ya me he actualizado con lo que es esa nueva geometría y me ha acoplado la nueva malla, me la ha acoplado a lo que es ahora con esa forma de la proa, con ese bulbo. El siguiente paso, pues, ¿qué sería realizar? Pues ya tendríamos definido lo que son esas condiciones físicas, hemos definido también, podemos heredar también lo que son esas escenas, ya sean escalares o de forma de gráfica. Lo único que tendríamos que hacer es darle de nuevo a lo que es a correr esa simulación, ¿vale? Un poco pues para que veáis, para ir un poco rápidos, un poco los resultados en comparación con la forma de lo que es esa proa, ¿vale? Sin bulbo, con bulbo, pues al final vemos que, por ejemplo, en cuanto a ese ploteo de Wall Shear Stress, que es eh, la, la presión tangencial que genera el fluido en el casco, pues al final vemos que es menor cuando tenemos esa forma de la proa en forma de bulbo, y luego también pues también vemos en la parte de la estela que va generando también es diferente a la de sin bulbo. Claro, ¿cuál es el objetivo de este bulbo de sin bulbo? Pues al final lo que se consigue definiendo esta forma es modificar la dirección del flujo del agua, reducir así la resistencia y aumentar la velocidad, estabilidad y eficiencia en el consumo. Para finalizar lo que es este webinar, lo que vamos a definir ahora vamos a recoger lo que son unas breves conclusiones de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a la industria naval enfocado a la parte de Syncenter Star CCM. Como ya hemos visto, presenta un mallado que es robusto y flexible, donde nos permite controlar ese refinamiento a medida que nos vamos alejando de nuestro casco, ese refinamiento, como va creciendo el tamaño de celda. También podemos refinar unos refinamientos locales, pues por ejemplo, para capturar esa estela. También tiene la posibilidad de definir un modelo multifase usando el modelo Volume of Fluid, donde ya hemos visto que podemos realizar ese movimiento tanto en fluidos inmiscibles como en flujo superficial, en superficies libres. ¿Vale? Luego podemos definir esa interacción dinámica fluido-cuerpo o DFBI, donde nos permite pues, tener en cuenta pues, ya sea ese peso de la embarcación y el movimiento tanto en traslación como en rotación de la embarcación, dependiendo de los grados de libertad que dejemos libres y fijos. Y como último, pues presenta pues, un movimiento de enmallado, donde ya sea mediante un refinamiento de ese fluido o mediante un overset mesh, pues para, como ya hemos dicho, pues para aquellos cuerpos que van a realizar pues desplazamientos largos o movimientos complejos. Vamos a finalizar a lo que son contestando a algunas de las preguntas que habéis ido poniendo a lo largo de este webinar en el chat. Ya os digo que si, por ejemplo, hay alguna pregunta que que no se contesta ahora, no os preocupéis. Nosotros nos ponemos en contacto con vosotros y realizamos esa pregunta.
Y vamos a ver, aquí hay una preguntita, a ver. Vale, vale, la pregunta pues para que lo sepáis todos y así conteste algunas. eh, vale, con respecto a ese linkado bidireccional entre CAZ y CAE, ¿qué software de diseño soporta? Y si viene pues con la licencia básica de StarCCM. Vale, este linkado que se mostró en la slide, donde se ha mostrado pues con ese linkado con el software en X, también es posible realizar esa conexión o ese linkado bidireccional pues con otros softwares que, por ejemplo, como con Katia, Creo e Inventor. Cabe la posibilidad pues realizar ese linkado bidireccional con StarCCM Plus. Y luego, contestando en cuanto a la licencia, no viene incluida en lo que es en la licencia básica. Es necesario adquirir un add-on que es denominado CAD Clients for NX, for Katia, for Creo, dependiendo del programa, para poder realizar este linkado. Y luego, aunque no se haya preguntado, también como adicional os digo que si vosotros queréis instalar esta parte de CAD Clients, viene en la propia instalación de StarCCM. Cuando vais a instalarlo, tenéis la posibilidad de habilitar esa pestaña. Vale, otra pregunta sí que tenemos. eh, vale, para poder realizar los diferentes análisis en el sector naval, tanto hidrodinámicos, aerodinámicos o sistemas de propulsión, ¿es necesario algún add-on adicional aparte de la licencia básica? No es necesario, ¿vale? No es necesario ningún add-on específico, pues por ejemplo, para calcular temas aerodinámicos, no es necesario. Solo con la licencia básica de StarCCM pues sería suficiente. Lo único que si, por ejemplo, quieres realizar análisis FSI, Fluid Structure Interaction, entre ese acoplamiento entre fluido-estructura, puedes realizarlo o dentro de lo que es StarCCM, o si lo quieres realizar con otro software externo de software de elementos finitos, como por ejemplo SimCenter 3D o Abaqus, ahí sí que necesitarías pues la licencia correspondiente pues a ese software. Como por ejemplo si estás utilizando SimCenter 3D, pues SimCenter 3D. Y luego también lo mismo ocurre con ese acoplamiento multifísico con SimCenter Amazing que también se ha visto pues en el webinar, en alguna de las slides. También pues se necesitaría pues esa licencia adicional, pero esa licencia adicional me refiero a del software específico SimCenter Amazing. Pero en conclusión, pues con la licencia básica pues cubriría todo lo que son esos diferentes análisis que se quieren realizar en el sector naval que se han mostrado.